sense someone. Love without you. A ver, el propio hecho de hablar de afectaciones de orden psíquico ya implica una apertura demasiado grande, implica demasiada amplitud y también implica una grandísima imprecisión. La palabra psiquis viene del latín psique, psique, que en su momento quería decir alma. En aquel momento, cuando se acuña la palabra psique por los griegos, quienes se ocupaban de los asuntos del alma eran sacerdotes y posteriormente filósofos que se ocupaban de esos asuntos del alma, porque era en el alma donde estaba supuestamente el mal. Luego, seguir hablando de psiquismo en este momento es quedarnos en esa época, quedarnos en ese antecedente, que es válido como antecedente. Pero el asunto de si el alma existe o no existe, el asunto de que el alma sufre o no sufre, no es un asunto médico, es un asunto filosófico. Y en última instancia podría llegar a ser psicológico. Pero todavía le llamamos psiquismo al psiquismo y le llamamos alteraciones psíquicas a las alteraciones mentales. ¿Qué definimos ahora como mente? Que también viene, esa sí es de latín, mentis, ¿no? Sí, confundí el psiquis con mentis, que significa lo mismo. Que viene de una raíz diferente, pues significa lo mismo. Ahora, nosotros en la modernidad hemos ido redefiniendo estos términos y hemos quedado en el acuerdo común de que la mente es el resultado de las funciones nerviosas superiores. No viene de otro lado. Y hablamos de funciones mentales con el pensamiento, los afectos o emociones y la conducta humana, que implica la voluntad de hacer las cosas o no. Cuando hablamos de conductas involuntarias, ya ni siquiera estamos hablando de las conductas que el individuo decide hacer. No estamos hablando del libre albedrío. Estamos hablando o de conductas vegetativas que no tienen que ver con la mente, o de conductas
que sí tiene que ver con una mente atrofiada, malformada o deficiente en algunas de sus funciones. Entonces, cuando hablamos de mente, estamos hablando de las funciones. Las alteraciones mentales, y así lo define la Clasificación Internacional de Enfermedades, como Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, pueden afectar estas esferas a las que alude la mente. Las enfermedades que afectan los pensamientos, las enfermedades que afectan las emociones y las enfermedades que afectan las conductas del individuo. Un trastorno mental es una alteración de las normales funciones del cerebro en sus funciones nerviosas superiores, que son las funciones que tienen que ver con pensamiento, emociones y conducta. Cuando se desvía de la normalidad, o sea, cuando su funcionamiento no logra los objetivos para los cuales estamos diseñados, entonces hablamos de una alteración mental, de un trastorno mental. En este momento lo que se hace para definir un trastorno mental es llegar a consensos a nivel mundial. Y eso está perfectamente definido en la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales. Todo lo que aparece allí es por consenso considerado un trastorno mental. Definitivamente pueden haber otros trastornos mentales que no estén clasificados ahí, pero pues tampoco podemos andar acuñando lo que se nos ocurra, sobre todo en una ciencia que todavía le falta mucho fundamento objetivo. Nos basamos muchísimo en la clínica. Probablemente somos una de las especialidades de la medicina que más se basa en la clínica por tener menos acceso a pruebas eficientes que nos confirmen diferentes diagnósticos. Yo no sé si se registran mayores casos en cuanto a número. Lo que se registra es una diversidad de casos. Los trastornos mentales pueden originarse, como todas las enfermedades en la medicina, por factores predisponentes, factores precipitantes y factores desencadenantes. Los factores predisponentes generalmente son biológicos. Generalmente, no siempre son biológicos. Y entre los biológicos están los más comunes, que son la herencia. No siempre sabemos que tenemos esa herencia como un factor predisponente. Y los factores precipitantes se van dando a lo largo de la vida por el ambiente, la alimentación, la educación, la formación. Y los factores desencadenantes podrían ser eventos muy puntuales que pudiesen desencadenar generalmente una crisis, no necesariamente la enfermedad completa, ¿no? Pero las enfermedades en áreas más restringidas de medios económicos y demás, más apartadas, más segregadas socioeconómicamente, son diferentes. En general son diferentes y su forma de presentación también es diferente, aun cuando sea la misma enfermedad. Por decirte algo, no es lo mismo un trastorno bipolar en una persona de familia pudiente que un trastorno bipolar en una persona que nació en un hogar desintegrado, donde la madre hace oficios domésticos para mantener a 7 hijos, donde malamente los vecinos ayudan a medio cuidar a los muchachos. No es lo mismo. El desarrollo no es igual, aun cuando la incidencia de enfermedades pudiese ser idéntica. También depende mucho del ambiente donde haya nacido la criatura. Depende muchísimo del apoyo familiar que pueda tener la criatura. Cuando hablo de la criatura, hablo de la madre. Porque
como igual te dije antes para las enfermedades, una condición como un embarazo en la adolescencia, si bien no es un fenómeno novedoso en la sociedad humana, lo novedoso que tiene es lo mediático que se ha vuelto. Porque si les preguntamos a las bisabuelas de todos nosotros, dudo que el 80% hayan sido mayores de 16 años cuando comenzaron a parir. Sin embargo, la evolución de sus familias va a depender siempre del entorno socioeconómico que tenga para apoyar esa circunstancia. No me gustaría que hablaran de trauma, porque no necesariamente se trata de un evento traumático. Trauma viene de golpe. Es que esa es una definición que no logré encontrar porque yo, o sea, estaba buscando la palabra Sí, investigando y no di con como que puede ser un fenómeno tal vez. Como, Consecuencia. sí. Consecuencias. Las consecuencias es una palabra neutra que puede ser positiva como negativa. Por eso el término trauma no necesariamente se aplica. Para una chica podría ser traumático el propio momento del parto. Traumático podría ser físicamente traumático o psíquicamente traumático. Una de las cosas que hay que tomar en consideración es que una chica que es muy joven podría tener daños físicos al momento de parir, un deterioro del útero, un deterioro del canal vaginal. Eso no es una cosa que sea tan común, porque el cuerpo de la mujer desde la adolescencia comienza a prepararse para este evento. Y como bien decía hace un momento, no es un fenómeno nuevo en la humanidad. Lo que se ha es registrado de una forma nueva en la humanidad. En áreas marginales como lo ha sido tradicionalmente Kurundú, la consecuencia más común y más nefasta que tiene la maternidad en adolescentes es la perpetuación de la miseria. Eso suena muy macro, pero es toda una cadena. Una chica de 14, 15 años que abandona generalmente la escuela porque, hombre, no es porque sea prohibido, sino porque la mamá considera que no debe estar en la escuela estando embarazada, porque ella misma se siente avergonzada de estar embarazada, porque por razones sociales múltiples y por aparte una falta de apoyo del sistema que le diga tú tienes que seguir en la escuela y tú puedes seguir en la escuela y esto no fue lo que hubieras esperado, pero lo puedes superar y tienes apoyo. Como te decía antes, las consecuencias dependen muchas veces del apoyo socioeconómico que tenga. Y si una chica de las mal llamadas buenas familias puede tener el apoyo de toda la familia, que además tiene otras consecuencias por allá, porque también lo esconden y demás, y lo tapujan, entonces, pero bueno, por lo menos ese niño nace con todas las condiciones adecuadas y esa niña no va a dejar de ir a la escuela y le llevan el profesor a la casa y todo lo demás. Acá no hay alternativas. Tendría que ser el sistema estatal el que le brinde todas las alternativas que necesite la chica embarazada. Nosotros tuvimos una experiencia por 2 años acá en Kurundú de atender un grupo de adolescentes embarazadas. Yo creo que fue todo un éxito. Llegamos a atender hasta 12 chicas adolescentes embarazadas y terminaron su embarazo en el grupo, o sea, participando del grupo 8. De esas 8 chicas que terminaron el embarazo, una volvió a embarazarse muy prontamente, ¿no?
lo que nos dice que tenemos que seguir trabajando en esto, porque las otras por lo menos terminaron la escuela. Una que había abandonado la escuela hacía dos años, una chica de 16 años con 3 hijos, había abandonado la escuela, volvió a la escuela, terminó su bachillerato nocturno. O sea, hay experiencias registrables de que se puede brindar apoyo. Es muy difícil, no abarcamos ni el 1% de la incidencia del embarazo en adolescentes con estos esfuerzos. Haría falta esfuerzos institucionales mejor llevados, y que obviamente por los prejuicios que hay en la sociedad en general, sobre todo en la sociedad que puede acceder a los medios de comunicación, porque la gente de aquí no opina. La gente que opina es la que tiene acceso a los medios de comunicación. Y esa sociedad es muy prejuiciosa, rechaza las medidas que serían las indispensables, y por consiguiente estas serían medidas que deberían ser tomadas por técnicos y no en una forma democrática. Para lograr una sociedad democrática hay que educar una sociedad democrática. Lastimosamente la consecuencia siempre la va a tener, la consecuencia más negativa siempre la va a tener la mujer, porque ella es la que carga con su barriga, porque ella es la que carga con sus hijos, y porque además socialmente una de las cosas que tenemos que estarles tratando de explicar es que el varón también tiene responsabilidad, porque como ella no lo quiere a su lado, por ejemplo, porque se pelearon, porque lo pilló con otra, porque lo que fuera, entonces ya no quiero que sepas nada de mi hijo, ese hijo no es tuyo. Una cosa muy, muy telenovelesca, ¿no?, que se da muy frecuentemente. Entonces le quitan responsabilidad al varón. Esta sociedad le quita responsabilidad al varón. Y lo que se crea, la consecuencia para ese varón es un varón desobligado. No solo en eso, sino en todo. Porque además le seguimos celebrando la posibilidad de preñar a diestra y siniestra. Le seguimos celebrando eso. Entonces creamos varones irresponsables, que además en una sociedad machista como la que todavía tenemos, van a ser quienes lidericen la sociedad en sus diferentes niveles. Se dan de las dos cosas. Se dan el acoso de pares, que es lo que en realidad quiere decir ese término anglosajón de bullying. El acoso entre pares se da porque pues la chica se siente menospreciada o se siente segregada, porque no puede en ese periodo seguir una vida entre comillas normal como la siguen todas las demás. Y también se da que se puede convertir, dependiendo de la personalidad de la chica, se puede convertir en el modelo a seguir de todas las demás, ¿no? Esta ya es mujer. Entonces, como el objetivo de todo chico es ser hombre o ser mujer, entonces lo identifica como un ejemplo a seguir. Pero ante eso lo que hace falta es educación, lo que hace falta es información. No la demonización de la chica embarazada, ni mucho menos su exaltación, ¿no? Al sistema de salud le cabe profundizar en los procesos de educación en sexualidad para adolescentes, no solo para adolescentes, para niños, adolescentes y adultos. Profundizar en este tema, que lo ha venido haciendo hace más de 20 años,
a través de los grupos de adolescentes, a través de las escuelas para padres, a través de una serie de programas que tienden a fortalecer esto. Pero mientras que el sistema educativo no tome cartas en el asunto, va a ser un esfuerzo aislado, porque va a ser un esfuerzo de las personas que se acercan al sistema de salud y no de toda la población estudiantil. Yo creo que en materia de sexualidad en nuestro país hay una doble moral, una visión de la sexualidad que por un lado es muy mojigata, porque tiende a basarse en dogmas y en elementos no demostrables, como por ejemplo que la homosexualidad se puede educar. Es absurdo completamente. Ni para fomentarla ni para quitarla. O como por ejemplo que la información sobre sexualidad temprana podría estimular la conducta sexual. También es absurdo. Nuestros antepasados educaban a los niños, y todavía hoy se ve, diciéndoles mentiras sobre la procreación, sobre todo este tipo de cosas. Entonces hablaban de la cigüeña, y hablaban de los niños que vienen de París, y una serie de tonterías que lo único que fomentaban y fomentan es el morbo, porque al descubrir la verdad, porque la mentira tiene patas cortas, al descubrir la verdad, los muchachos y muchachas pues simplemente se abocan a experimentar esa verdad. Cuando tú tienes contacto con la verdad desde muy temprano, entonces la experimentación es más dirigida, la experimentación es más sana, y tú tienes algún elemento de qué protegerte. La información es lo único que va a proteger a nuestra juventud, a nuestra infancia, en el futuro, de tener mayores problemas de enfermedades de transmisión sexual y de seguir aumentando el embarazo en adolescentes. Ahora, nadie comenzó a registrar los embarazos en adolescentes científicamente hasta el siglo XX. Antes del siglo XX nadie lo registraba, porque no se consideraba un problema. ¿Por qué se considera un problema ahora? Porque las personas debemos terminar un ciclo educativo que generalmente termina a los 25 años como promedio o más, y pues para eso el embarazo puede ser una dificultad que muchas mujeres sobrellevan durante su época estudiantil y demás. Pero el verdadero problema es que en nuestras sociedades la miseria tiene cara de mujer, y si lo quieres poner más específico, de mujer indígena embarazada. Ahí es donde la miseria tiene su peor expresión. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en ese rubro específico? Nada, en absoluto. Estamos tratando de atender el embarazo en adolescentes en las áreas marginales de la capital. No puedo decir si en las otras provincias se está haciendo algo así. En Colón se ha hecho un trabajo excelente donde ha disminuido, es el único lugar del país donde ha disminuido la tasa de embarazo en adolescentes gracias a programas de adolescentes que tienen más de 20 años en Colón. Ese es un ejemplo a seguir. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo con todas las demás chicas embarazadas de las áreas más marginales? Muy poco.
¿Para qué queremos disminuir el embarazo en adolescentes? Para que las chicas y chicos puedan terminar su ciclo educativo y mejorar su estatus socioeconómico en esta sociedad. Porque definitivamente, ya eso está súper requete demostrado, el nivel educativo es directamente proporcional a la movilidad social de cada individuo. Eso es totalmente independiente de cualquier sistema socioeconómico en el que estemos hablando. En cualquier sistema socioeconómico, tener mayor nivel de educación mejora la condición socioeconómica de la persona. Eso es básicamente lo único que necesitamos mejorar. Porque si estamos hablando de traumas psiquiátricos y de cosas por el estilo, todo eso es manejable. Todo eso es manejable. Lo que no vamos a poderle dar a ninguna de estas chicas es un futuro si no lo hace con su propia educación.